Yo le dije, lo que para ustedes en Estados Unidos es un imposible, para nosotros en México es un día más. Ser resiliente es aguantar más allá de cuando te empieza a doblar la vida. Te va a doblar, déjala que te doble, pero no te va a romper. No permites que te rompa. ¿Tú crees que el progreso muchas veces se tiene que dar en años y no sabes que cuando ocurre la noche más oscura, tu noche más oscura, si logras resolverla, pasar a través de ella, evolucionas lo que a lo mejor te tardaría años en 1 hora, en 2 horas, en un día? ¿Cómo logras cambiar algo para lo cual nunca ha sido diseñado? Con disciplina. Universidad Se Suma presenta Sumando Voces. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Sumando Voces, el podcast de Universidad Se Suma. Soy Pablo Fernández del Campo y hoy continuamos con la segunda parte de nuestra conversación con Cristian Ayala. En este episodio profundizamos en su experiencia de vida y en las decisiones que lo han llevado a lograr hazañas extraordinarias como cruzar el Canal de la Mancha y en los aprendizajes que estas experiencias dejan para la vida personal y profesional. Comenzamos. Pero al final lo que pude conseguir después del Canal de la Mancha fue comprender que esos límites que yo pensé que tenía, físicos, emocionales, espirituales, todos estos límites estaban en mí. O sea, yo me puse esos límites, pero el Canal de la Mancha me empujó a comprender nuevos límites en menos de un día, ¿no? Y es lo que yo les platico. ¿Tú crees que el progreso muchas veces se tiene que dar en años y no sabes que cuando ocurre la noche más oscura, tu noche más oscura, si logras resolverla, y resolverla no es a favor, sino simplemente pasar a través de ella, evolucionas lo que a lo mejor te tardaría años en 1 hora, en 2 horas, en un día. Yo comprendí eso, el límite, romper esos límites, ¿no? Fe. La fe, fíjate que la fe fue parte fundamental del Canal de la Mancha, pero no tan importante como el Canal de Catalina, que fue en el 2015. O sea, 2 años después, en el 2015, ocurrió el Canal de Catalina. Y en el Canal de Catalina, que el Canal de Catalina, hay que entenderlo, es nadar desde la isla de Santa Catalina, California, hasta la costa de California. Es un recorrido, aparte, entre tiburones y entre corrientes terribles, y pues es algo también que es muy, muy peligroso y que no cualquiera logra. Después comprendí que más gente intenta el Canal de la Mancha, aunque lo fracase, más gente lo intenta que el Canal de Catalina, porque el Canal de Catalina, pues, te botanean los tiburones. O sea, es muy básico, ¿no? O sea, te dicen, a ver, las corrientes son muy altas y a nosotros nos tocó eso, 29 de septiembre del 2015, corrientes, mareas, más que corrientes, mareas muy altas. Había luna llena y una corriente del norte. Entonces se juntaron y había olas de entre 2 y 4 metros de altura por momentos, ¿no? Entonces, terrible, ¿no? Comienza el nado de madrugada, siempre comienza de madrugada, y justamente a las 3, 4 de la mañana, entre 3 y 4 de la mañana, tuvimos un contacto con un tiburón blanco, una hembra, porque las hembras son las grandes, ¿no? Y fue terrible porque comprendí lo que significa esta palabra, que no es miedo, es más allá del miedo, es el pavor. El pavor es todo aquello que te paraliza porque no puedes hacer nada al respecto. No está en tus manos ni en las manos de nadie más. Simplemente va a ocurrir. Y si se va a acabar, se va a acabar. Si se va a acabar la vida, se va a acabar la vida. Y no hay nada que puedas hacer, ¿eh? ¿En el de la Mancha hubo pavor? Sí, pero todavía no lo comprendía. Okay. Todavía no. Lo confirmaste en Catalina. En Catalina logré entender la palabra pavor. Y ahí fue cuando hablé con Dios. O sea, ¿qué platicaste? Qué bueno ese diálogo. Me enojé con él. O sea, en el Canal de la Mancha también le reclamé mucho. Le dije, no, o sea, me estoy muriendo, está pasando esto. O sea, fue una plática. Pero en el Canal de Catalina, que decía, se supone que ya tenemos esta relación donde tú me diste chance de sobrevivir a un nado y no es posible que me dejes llegar a para que me muera de esta manera tan terrible, ¿no? Tan trágica a manos de un ser que no es su culpa, no es culpa del tiburón, yo estoy en su ambiente, pero así no, o sea, así no. Entonces le dije, le pedí una disculpa después de enojarme. Le dije, mira, si verdaderamente existes, este es un muy buen momento
para que lo demuestres, ¿no? Ahorita es cuando. Pasaron segundos y empecé a escuchar algo que nada más yo pueda escuchar en el mar, porque la tripulación no lo podía escuchar, que era el canto de los delfines. Entonces empecé a escuchar y dije, esos son delfines. Y de repente escuché más y más delfines y más cerca, ¿no? Y el tiburón que yo lo traía a 1 metro de distancia, que de hecho su aleta se metía en el haz de luz, o sea, definitivamente el tiburón ya era una amenaza Acechando. mortal, tanto para mí como para el kayakista que estaba acompañándome, ¿no? Y los delfines son enemigos naturales de los tiburones. Y esta manada de delfines llegaron, ahuyentaron al tiburón, se quedaron con nosotros y 2 de ellos se quedaron con nosotros todo el reto. Estamos hablando que se quedaron 10 horas más. El canal de Catalina duró 14 horas, de los cuales 10 horas nadaron con nosotros 2 tiburones, 2 delfines, nos acompañaron, nos escoltaron los delfines hasta la orilla. Y eso es Dios. Eso es fe. O sea, ahí comprendí el poder de la fe. A ver, y quiero definir bien a qué me refiero con fe, ¿no? Porque la gente siempre piensa que fe es nada más un tema religioso, ¿no? Y hay 3 tipos de fe. La primera fe, que aunque no lo creas, no es que sea la más importante, pero es la primera que tiene que adquirir cualquier ser humano, es la fe en ti mismo, la fe personal. Si tú no tienes fe personal, las otras fes o tipos de fe van a fallar. Tú confía en ti, confía en tu trabajo, confía en lo que hiciste, confía en el ser humano que eres. Si no confías, entonces genera esa fe en ti mismo antes de acudir a las demás. La siguiente es la fe en tu gente, en tu familia, en tu equipo. En mi caso era en mi equipo de trabajo, ¿no? O sea, yo tenía que confiar en lo que ellos iban a tomar la mejor decisión para mí y para el reto, lo que fuese. Y la tercera fe es Dios. Pero Dios, como le quieras llamar, porque hay gente que yo respeto muy bien el dogma de cualquier persona, el universo, como le quieran llamar, al final no es más que esta gran signo de interrogación de el 1% que no podemos comprender del universo, hablando físicamente, ¿no? Hablando de esta parte del espacio, ¿no? De nuestro existir en el espacio. No podemos comprender el 1% que es la gran mayoría, ¿no? No podemos, parece que es chiquito, porque nosotros como seres humanos nada más le damos ese 1% y creemos que sabemos todo, ¿no? Pero cuando tú cedes totalmente el 1% a entender que no está en tus manos y que se le pertenece a algo superior a ti, entonces se amalgama todo. Empiezan a suceder cosas, empiezan a suceder milagros, empiezan a suceder eventos, se empiezan a dar y a coincidir cosas que antes nunca hubieran coincidido y que en ese momento coincidieron y que son buenos. Y que a veces en el momento podrían no ser buenos. Como por ejemplo, yo ese día comprendí que accidentarme, casi matarme, tenía que ocurrir. Y tenía que tener fe. Debía tener fe en este plan divino, sí, pero también en este plan que mi propia vida estaba llevándome, porque al final yo me puse en ciertas circunstancias. O sea, no todo es como culpa de o responsabilidad de, ¿no? Tú formas parte de esto. Entonces, para mi canal de Catalina fue fe. Fue totalmente fe. Y regresé con otra visión regresé de California con otra visión, porque además es muy importante, y ahorita que está muy en boga el tema migrante, que nunca voy a olvidar que cuando regresamos de Catalina y bueno, más bien en California, ¿no? Nos hizo una entrevista ESPN y Telemundo, ¿no? O sea, al mismo tiempo, ¿no? Y Univisión. Y nos dijeron, bueno, ¿y cuáles son tus palabras, no? Yo le dije, lo que para ustedes en Estados Unidos es un imposible, para nosotros en México es un día más. Porque quiere dejar muy claro que no hay forma de que nos hagan menos a los mexicanos, por la razón que sea, y que donde sea que vamos, la rompemos. Se puede. Ah, claro que se puede. No, y se puede, y a ver, no por hacer menos a otras personas, pero se puede y se puede más. ¿Somos chingones? Somos muy chingones. Extremadamente. Cristian, de verdad que emociona lo que compartes, y este abrazo que yo lo interpreto como un abrazo que Dios te dio. ¿Por qué a Cristian? ¿Fuiste un consentido de él?
pusiste medios, los niños con cáncer tuvieron algo que ver en todo esto que nos platicas. ¿Y cómo lo compartes? Porque al final fue una vivencia en carne propia, en primera persona, en momentos muy, muy dramáticos, con una respuesta inmediata a través de los delfines cuando tú te sentías amenazado por un tiburón hembra que estaba a punto de desayunarte. Sí. Entonces, ¿qué significa todo esto para Cristian? Y sobre todo, ¿cómo lo transmites a los demás? Es decir, esa fe que tú viviste en carne propia, donde estuvo presente Dios, donde estuvieron presentes los niños con cáncer, donde estuvo presente pues todo tu testimonio de generosidad y de apertura y de amor hacia los demás, ¿cómo lo transmitiste, cómo lo viviste y cómo lo transmites a los demás? En el momento no comprendía. Era demasiada información. Todo lo que acabas de comentar, en algún punto lo puse sobre la mesa y dije, ¿por qué, no? ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué pude lograrlo? ¿Por qué Dios me está permitiendo esto? ¿Por qué si logramos la meta de, con el canal de Catalina, logramos $1 millón de pesos? Y luego en el 2017 nos fuimos a Manhattan a terminar la Triple Corona. Y la respuesta se acabó de resolver justamente en Manhattan, donde comprendí que no es por qué, sino para qué. O sea, la verdadera pregunta que te tienes que hacer es ¿para qué me está permitiendo la vida, Dios? ¿Para qué me estoy permitiendo yo mismo, mi familia, las circunstancias? ¿Para qué me está permitiendo que me vaya colando, que me vaya metiendo, escabullendo entre condiciones complicadas y logrando ciertas cosas que son únicas en el mundo, ¿no? Que son muy poquita gente en el mundo lo logra hacer, ¿no? Y el para qué se convirtió en la misión. Hasta entonces comprendí que había una misión. O sea, hasta el tercer reto comprendí. O sea, porque el tercer reto para mí representó disciplina, absoluta disciplina. ¿Y por qué disciplina? Porque el tercer reto, que es la vuelta a Manhattan, es nadar alrededor de la isla de Manhattan. Son 42 kilómetros, pero es contratiempo. O sea, ahí el reto, sí, son aguas heladas, hay corrientes, está muy contaminada. Sí llega a haber vida marina, pero realmente ese no es el problema, ¿no? El problema es que es contrarreloj. Originalmente daban 11 horas, lo bajaron a 9 horas para hacerlo más elite, más complicado. Y a nosotros nos dicen un día antes del reto, o sea, 24 horas antes del reto nos dicen, ya nada más te vamos a dar 8 horas. O sea, a ti y a todos los demás, porque cierran el tráfico marítimo y entonces no es una competencia, pero todos los nadadores tienen nada más ese día para nadarlo porque es muy complicado. Manhattan cerrar el tráfico marítimo, ¿no? Entonces, por temas de seguridad nacional, nada más hay 8 horas. Ahora sí que, ¿le entras o no le entras, no? Es lo que hay. Pues ya estábamos ahí, ¿no? Y además, pues no nos íbamos a bajar. Tuvo que cambiar toda la estrategia. Yo les digo que es como los pits, ¿no? En tiempo real tienes que tomar decisiones. Y ya estando ahí en el agua, decíamos, tenemos 9 horas para hacerlo, pero si ya nada más hay 8, ¿cómo ajustamos con el equipo, con mi entrenador, ¿no? ¿Cómo ajustas esa parte? Bueno, pues con velocidad. Y yo nunca fui velocista. Hay que entender que yo fui nadador a raíz de una lesión. Yo era un tanque, ¿no? Soy un tanque todavía. O sea, yo hago las cosas despacito, pero las hago. Y las hago bien. Y vaya, que las haces. pero pues como un tanque. Voy despacito, voy como un tanque, ¿no? Ahora me dijeron, ya no puedes ser tanque. Ahora tienes que ser jet. Entonces, ¿cómo logras cambiar algo para lo cual nunca ha sido diseñado? Con disciplina. Y entonces comprendí que la disciplina era a través únicamente de entrenar diferente, entrenar la mente, entrenar el espíritu, entrenar el alma, entrenar todo, entrenar la familia, entrenar todo. Y prueba y error, y no desesperarte. Finalmente, Manhattan se convierte en después de que lo logramos, y porque además es muy importante mencionar que no solamente lo logramos, sino que además hicimos nuevo récord nacional. 7 horas con 15 minutos lo hicimos, ¿no? Pero ese resultado no es una coincidencia. Ni una casualidad. O sea, realmente se dio porque hubo mucha disciplina por parte de todo el equipo de trabajo, hubo ajustes, y la gente piensa que siempre fue de menos a más. No. Había semanas donde decíamos, nadador, o sea, decíamos, incluyéndome a mí, no, este nadador no la va a dar. ¿Ese era parte de tu para qué? Todo esto que nos comentas. Cuando terminó Manhattan, comprendí que no era por qué, era para qué, y que el para qué era la misión.
Porque cuando regresamos a México, después de quitar toda esta parte de la faramaya de las entrevistas y ESPN y de esas cosas que llama mucha atención y cualquier persona se le puede subir un poquito a la cabeza, comprendí que todo se resumía a que esos millones de pesos que habíamos recaudado para niños con cáncer ya se habían esfumado porque las medicinas se compran, entran al torrente sanguíneo de los pequeños y hay que volver a comprar, y hay que volver a comprar. Entonces, la misión fue y seguirá siendo siempre el pedirle a la gente, por favor, ayuden. Por favor, ayuden. O sea, ayuden desde su trinchera. O sea, no nada más regala una moneda. No, eso no funciona de nada. Ese apoyo, de hecho, es un antiapoyo, porque es un placebo falso que tú te vendes pensando que ya hiciste algo en la vida, apoyando a alguien más cuando no es así. Mira, la vida de todos nosotros, la tuya, la mía, es 100% de nuestra vida, se parte en la mitad. El 50% te pertenece a ti. A ti se entiende tú, tu familia, tu trabajo, o sea, a ti. El otro 50% no es tuyo, no te pertenece a ti, le pertenece a la humanidad. Lo tienes que donar a la humanidad. Y no me refiero a tu dinero, o sea, no me refiero a que vengas a tu casa, no. O sea, tienes que mentalizarte que en la mitad de tu vida, y como sea que lo tengas que organizar, ¿no? En tu día a día, tienes que donarlo. Tu esfuerzo, tu mentalidad. Si a lo mejor dices, desde mi trinchera, yo lo único que puedo hacer es correr, pero a través de mi deporte, pues voy a recaudar con mis amigos. Yo no corro, yo no hago ejercicio, pero a través de mi empresa, a través de mi familia. O sea, sí, pero hazlo. Porque basta verdaderamente, como el aleteo de las mariposas, con que una persona comience y se genera esta ola que se convierte en un tsunami en otro lugar. Pero tienes que comenzarlo. ¿Cómo llegaste a esta conclusión que nos compartes? Porque cuando finalmente regresamos y nos dimos cuenta que el esfuerzo que hicimos fue efímero e insuficiente, a pesar de tantos riesgos de vida o muerte, pero fue insuficiente, nos dimos cuenta que la única manera de que fuera sustentable era motivar a que la gente lo hiciera. O sea, que no es un trabajo que tú tienes que hacer solo. Eso sí es egoísmo. Eso sí es ser ególatra. Eso es alimentar tu ego. Yo soy el héroe. No. Todos somos héroes. Todos tenemos un héroe adentro. Lo tienes que despertar y tienes que entender que sí es motivación, pero es más disciplina. Mucha disciplina y comprender que si tú, mientras el tiempo que dure tu vida, no despiertas al héroe que traes adentro, entonces perdiste el tiempo. Verdaderamente perdiste. No importa cuánto dinero tengas, cuántos logros tengas, no importa. Si no despertaste el héroe, si no donaste esta mitad de tu vida a la sociedad, buscaste una causa, buscaste qué hacer. Si lo único que hiciste fue agarrar el teléfono y compartir. Esta frase está bonita, la comparto. No, pues mira, hay que ayudar a niños con cáncer, los comparto. Y hay que alguien más haga. Porque es lo que pasa, ¿no? Comparten y es que alguien más se ocupe. Yo ya lo compartí. Alguien lo va a leer y lo va a hacer. No, hazlo tú. Punto. Y lo más bonito de todo esto es que una vez que lo haces tú, una vez que das ese paso de fe, con los ojos vendados, a ayudar a la gente, es padrísimo, porque atrás de ti se derrumba el terreno que estaba atrás de ti. Ya no puedes regresar, afortunadamente, y ya nada más puedes dar pasos adelante y te empiezas a llenar de algo que cada quien va a identificar. Para mí fue una misión de vida, pero cada quien su misión es diferente. Lo que sí es definitivo y que eso no va a cambiar para nadie es que la bondad de dar sin esperar recibir es el regalo por el que verdaderamente vinimos al mundo. Porque tú lo das, pero también de algún otro lado lo vas a recibir. Y esa es la verdadera motivación. Porque, a ver, todos vamos a tener días terribles. Todos. Te lo juro que hasta el que parece que nunca lo tiene, porque juzgamos muchos por las redes sociales, ¿no? A esa persona seguramente nunca le va a pasar nada malo. Todos tenemos la noche oscura. Hay que entender que esa del Canal de la Mancha. Exactamente. Esa donde ya pides a gritos que te arrebaten la vida porque ya no la quieres. Oye, y así como comentas que todos tenemos esa noche oscura y que también todos estamos llamados a ser héroes, cuesta trabajo y seguramente tú te das cuenta con todas las personas que conoces y todos los retos que representa.
porque pues nos gusta en general la comodidad o estamos acostumbrados a una sociedad que nos pone ciertos parámetros, ciertos patrones y de ahí pues no nos movemos. Entonces ahí, ¿qué tips prácticos darías tú para transmitir esa motivación que a ti te llevó a dar tu vida? Afortunadamente estás aquí para contarlo, con una historia de fe, con una historia de resiliencia, con una historia de motivación, con una historia de mucha determinación, con una historia formidable y memorable. Pero ¿cómo transmites esto a todos los que nos escuchan? ¿Cómo podemos despertar ese héroe que llevamos dentro? Y sobre todo, pues, ¿cómo podemos vencer esas noches oscuras? Hay dos maneras, pero no te puedes esperar a que llegue la segunda. La segunda es que te trague la noche oscura. Entonces vas a tocar fondo y a lo mejor te levantas y entonces a través de tus cenizas empiezas a recuperarte y comprender eso. Pero no es la manera que tú tienes que buscar, porque a lo mejor ya para entonces ya tienes 80 años y ya no hay energía para cambiar el mundo, ¿no? La verdadera forma de hacerlo es buscando las herramientas. O sea, tienes que empezar a buscar las herramientas, y herramientas se entiende que es un abanico gigante. O sea, hoy en día hay cosas buenas acá, hay cosas buenas en las redes sociales, hay cosas buenas en internet. Busca herramientas de aprendizaje, de desarrollo personal a nivel educativo, espiritual, de desarrollo personal en cuanto a motivación. O sea, busca herramientas y aliméntate de herramientas. Porque, a ver, la noche oscura va a llegar, yo se los aseguro. O ya les llegó. ¿Qué crees? Va a haber otra, ¿eh? Y cada vez va a haber una peor. Prepárate. Por eso, o sea, yo siempre les platico de la resiliencia. Esta palabra que la mayoría de la gente dice, sí la he escuchado, no sé ni qué significa, pero ya la he escuchado. Ser resiliente es aguantar más allá de cuando te empieza a doblar la vida. Te va a doblar, déjala que te doble, pero no te va a romper. No permites que te rompa. Porque, no, yo soy resistente. No, a ver, el que resiste persiste. Eventualmente cuando te doble te va a romper. No, ser resiliente. Sí, te va a doblar, aguanta. Y eventualmente va a ceder, el dolor es temporal. En lo que hagas. En lo que sea. O sea, no, en la oficina, en la casa, en el taller, la resiliencia. en la aula, en todas partes. Es todos los días. Es desde que te despiertas y no tienes ganas de nada porque estás desvelado, te despertaste a las 5 de la mañana y quieres dormir otro rato, pero dices, no, me levanto porque me tengo que levantar. Y entonces esta parte que te empieza a doblar la flojera, el miedo, la mediocridad, lo que sea, ¿no? No, aguanta. Desde bajar de peso. No, es que si me antoja, que es que quiero comer, es que quiero esto. Aguanta nada más hoy. Nada más te pido, aguanta hoy, ya. Es que tengo problemas con mi relación de familia. Es que el examen viene, o sea, me toca a mí dar pláticas, conferencias para jóvenes, para adolescentes, para atletas. Y el común denominador es, me absorbe todo, ¿no? Me absorbe el deporte y me absorbe y me exprime la escuela, la universidad, la preparatoria y me asfixia. Aguanta. Nada más te pido que aguantes hoy. Porque la vida no son carreritas. Ni siquiera es una carrera. No es eso. No estás compitiendo contra nadie, es contra ti, pero aguanta, sé resiliente. Entonces, el consejo es, si sientes que no tienes la información suficiente y que no sabes, busca ayuda. Busca herramientas. La ayuda no siempre es terapia. Muchas veces es busca herramientas. Hoy en día, si pones en el algoritmo, tengo esta situación y quiero, recomiéndame. Te va a recomendar un sinfín de libros, de videos, de podcasts, de diplomados, de videos cortos, videos largos, de verdaderos influencers que sí son positivos. Ahí están tus herramientas. Cristian, ¿podrías decir que todos tenemos la oportunidad de lograr una triple corona en cualquier ámbito de la vida? Hasta nadándola. Mucha gente dice, no, ¿cómo crees? Eso es imposible. No. Cualquiera de los que nos están viendo, tú, cualquiera, podrían nadarla. No, yo no quisiera nadar, yo tampoco era nadador. Pero sí, entiendo a qué te refieres. Definitivamente esa triple corona, esos 3 retos, no deportivos, 3 retos, que pueden ser 3, 4, 5, 10 o 1, más peligrosos, más complicados del mundo, más todo,
a los tuyos. Tener una causa, Tener un motivo. tener un motivo. Tener un motivo. O sea, cuando se tiene motivo, cuando se tiene un propósito, se tiene todo. En el caso de Cristian Ayala, sin duda, pues fueron muchos motivos, pero el principal fue ayudar a los niños con cáncer. Y después comprendí que no nada más era ayudar a niños con cáncer, sino ayudar a que la demás gente ayudara a niños con cáncer. Porque Dejar un testimonio de generosidad, de altruismo, de ser nuestros propios héroes para esa causa y para todas las causas que puede haber que nosotros descubramos y nos animemos a participar en ellas. correcto. Y comenzar, por supuesto, siempre en casa. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Cristian? ¿Qué sigue, pues, para tu corta edad? Y sobre todo lo que puedes seguir aportando. Pues definitivamente sigue el seguir incentivando a la gente a que rompa estos límites. Por eso esta parte, soy ingeniero civil, soy empresario, pero también doy conferencias y a través de las conferencias esta motivación yo la lleno motivando a otras personas. Y para mí lo que sigue es quisiera llegar a todo el mundo. Quisiera hacer llegar este mensaje a la mayor cantidad de gente posible en mi México y a todas las personas que están en el mundo, porque a mí alguien me cambió. Alguna vez vi este videíto, escuché este audio y me cambiaron y me transformaron y hoy me siento una mejor persona. No la mejor versión, porque siempre vas a buscar la mejor versión, pero me siento una mejor persona que hace años. Mejor padre de familia. Por lo menos sé que estoy dispuesto a entender mis errores, a pedir una disculpa y a resolverlos. Y eso es lo único que importa. ¿Qué sigue? Seguir haciendo ejercicios, seguir buscando la plenitud y la felicidad para mí y para las personas que me rodean. Muy importante, la siguiente generación. El siguiente reto, me dicen, ¿cuál es el siguiente reto? Mis hijos. No es porque yo los quiero obligar a nadar, a hacer, no. Es mi responsabilidad que mis hijos sean buenas personas, personas de bien. Es mi responsabilidad que mis hijos continúen, no mi legado, hagan su propio legado, pero siempre teniendo en cuenta que la mitad de su vida la tienen que donar, tienen que aportar algo. Ese es mi reto. Y a título personal, terminar de escribir el libro, que ahí voy poco a poco, ¿no? Y tratar de seguir comprendiendo cuál es la siguiente misión. Todavía no lo sé. Pues mucho por descubrir y por seguir compartiendo. Así es. Pues Cristian Ayala, uno de los mejores nadadores de aguas abiertas a nivel mundial, orgullosamente mexicano. Muchísimas gracias por compartirnos tu para qué y sobre todo por contagiarnos y por impulsarnos a seguir trabajando en el propio para qué de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Cristian. A ti, Pablito, a ti. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de transmitir el mensaje y saludos a toda tu audiencia. Gracias.